conversatorio. Vamos a iniciar en breve. Ahí Yurka Yáñez va a ser la moderadora, así que le vamos a dar la palabra, ¿ya? Opacidades, los claros oscuros en el espacio educacional. Muy buenas tardes a todos y todas los presentes, especialmente a los equipos psicosociales de las escuelas de Antofagasta, estudiantes de pedagogía y comunidad escolar y universitaria. Agradecemos especialmente al Mercurio por la transmisión en vivo que tenemos en este momento. También agradecemos a Alejandro Abello, coordinador del área de apoyo de la corporación, y Alejandra Pozo, directora de la Unidad de Género de la Universidad Católica del Norte, por las gestiones respectivas que hacen posible la instancia de este conversatorio. En el marco de la conmemoración de la Semana de la Eliminación de la Violencia de Género, la Universidad Católica del Norte ha organizado distintas actividades para la reflexión de la comunidad en relación a temas de eliminación de la violencia. Por ejemplo, ayer nos acompañó Humberto Maturana, Premio Nacional de Ciencias, y Jimena Dávila, planteando soporte a la transformación social y espiritual en Chile. Biología y violencia, el camino de salida, el amar. La lucha por la violencia basada en el género, la violencia contra las mujeres y niñas, continúa siendo un grave problema a nivel mundial. Aunque existe convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, hay mucho que reflexionar y hacer, sobre todo desde el ámbito educativo. El conversatorio de hoy tiene por objetivo abordar las temáticas: ¿qué es la violencia de género? ¿Qué es y cómo se expresa la violencia en el espacio educativo? En una primera parte, y luego presentar estrategias educativas para subsanar acciones de violencia en el aula. Al final de las exposiciones se dará espacio para el diálogo y reflexión de la audiencia. Se invita a ir dejando desde ya preguntas en el chat para la discusión final. A continuación, presentará los referentes teóricos respecto a qué es la violencia de género y cómo se expresa la violencia en el espacio educativo, la doctora Jimena Silva, académica e investigadora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte, y tendrá 25 minutos máximo para su exposición. Bienvenida, Jimena, adelante con tu exposición. Pantalla. Estoy compartir la pantalla, parece que no me aparece la pantalla. O ustedes la están viendo. Lo vemos, Jimena. ¿Ah? Lo vemos tu pantalla. Ya, perfecto. Entonces, yo quisiera partir trabajando con una base, ¿no es cierto?, conceptual que nos permita ponernos de acuerdo teóricamente desde dónde estamos enfocando la conversación. Entendemos por violencia no solo el acto de agresión, sino también toda práctica u omisión que vulnere los derechos humanos. Es decir, este enfoque está basado en una perspectiva crítica y de derechos humanos, ¿no? Cualquier acto práctico o omisión que vaya a afectar la libertad o los derechos de las personas, al bienestar, y que afecten a la privacidad y todo aquello que le permita, el acceso a todo aquello que le permita ser respetado o respetada e integrarse libremente como ciudadana o ciudadano a la comunidad. Es decir, todos aquellos actos o prácticas que tengan que ver con la restricción del sujeto, ya sea en forma emocional, sexual, a través de las redes, a través de injurias o palabras, y principalmente lo que se ha estado dando en las relaciones sociales últimamente, en los espacios educativos, como el acoso o el hostigamiento. Entonces, consideramos, ¿no es cierto?, que necesitamos comprender además que existen varias formas de violencia, ¿no? Por ejemplo, las violencias que son las directas y aquellas que son más indirectas, unas que son visibles y otras que son invisibles.
porque las invisibles son aquellas que afectan principalmente al área emocional y subjetivo de las personas, y que muchas veces comprimen la posibilidad de la persona de la defensa o la posibilidad de expresar el malestar o de buscar ayuda. Y muchas veces por una falta de conocimiento, se está vulnerando un derecho, principalmente en aquellos niños o niñas más pequeños, ¿no? En la infancia, y que luego se va desarrollando a lo largo de la vida, acompañando este crecimiento y este desarrollo en el sujeto toda la vida. Estas experiencias lamentablemente acompañan a los sujetos toda la vida y tienen impacto también en la vida adulta. Entonces, las violencias directas tienen mucho que ver con aquellas visibles, por ejemplo, la segregación territorial, las violencias que tienen que ver con las reacciones del Estado, lo que hemos ido viendo en los últimos tiempos, y que se da en los barrios, los campamentos, que tiene que ver con los ataques por reacción, por ejemplo. Hay reacciones ante algo que una persona puede sentirse agredida y reacciona de una manera también violenta. Entonces es como el enfrentamiento. Y las violencias armadas y autorizadas por el Estado, por ejemplo, aquellas que hemos vivido y que hemos visto por las noticias en los últimos tiempos. O también lo que ocurrió en el tiempo de la dictadura militar, que tiene que ver también con violencias de Estado, que provienen de órdenes que tienen que ver con las instituciones armadas que van en contra de la población civil. Esas son violencias directas y son las más visibles. Ahora, las más invisibles tienen que ver con las relaciones más subjetivas, intersubjetivas, que tienen que ver con las brechas socioeconómicas, con la inequidad, con las desigualdades, con las no libertades, con las invisibilidades, por ejemplo, la invisibilidad de las atenciones en salud a la población LGTBI, por ejemplo, la invisibilidad, el sufrimiento que tienen las personas en las instituciones de salud o las AFP, por ejemplo, que son violencias que van silenciosamente avanzando y mellando la vida social de las personas, pero que no son visibles para todos, porque tienen mucho que ver con la inercia de los estados muchas veces, o con la lentitud con que se van produciendo los cambios en las políticas públicas. Entonces, estas violencias invisibles tienen que ver con aquella que se ejerce contra las disidencias, por ejemplo, con la gente que entre grupos que no están de acuerdo. Hay grupos en las escuelas que tienen ideas diferentes, por ejemplo, o que pertenecen a etnias diferentes, por ejemplo, la población, muchos niños que llegan con la familia migrante y que entran a los colegios y provienen de culturas diferentes, o de modos de hablar diferentes, con tonos de pieles diferentes con los que tiene la población nativa, y esto provoca segregación en los cursos, o segregación en el barrio, o segregación en los servicios de salud, o en los servicios, en los bancos, en la calle, etcétera, ¿no? Estas violencias la gente las vive muy silenciosamente en algunos casos, y sufren sin poder pedir ayuda, porque no tienen cómo pedir ayuda, ¿no? Y entonces, bueno, ahí tenemos que existen sesgos comunicacionales, ocultamiento de información, por ejemplo, todo el principio en los años, hace 10 o 15 años atrás, cuando empezó esta movilización de personas sur-sur, ¿no es cierto?, el que venía de Colombia, de Ecuador o de Haití, en principio no tuvieron, y hasta ahora no tienen información amplia y generalizada para que puedan gestionar sus tramitaciones, y para saber qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, y a qué tienen acceso y a qué no. Y entonces hay mucha gente que no ha tenido acceso a la información, por ejemplo, y han vivido situaciones de ser nombrados ilegales, cuando en el fondo
ninguna persona que se mueva de un país a otro es una persona ilegal, lo que está es irregular. Y entonces, en el lenguaje común se dice es una persona ilegal. Entonces, un niño que crece escuchando que su familia es ilegal, vive con la sensación de que están cometiendo irregularidades o ilegalidades con respecto a las leyes del país que los está recibiendo. Entonces, esta violencia que se llama violencia cultural tiene que ver con menos oportunidades y acceso a capitales simbólicos, y que eso en general se ocurre mucho con las brechas económicas que tenemos en Chile. Las brechas económicas impiden que las personas tengamos acceso a oportunidades y capitales simbólicos de manera pareja, equitativa, ¿no? Entonces se producen violencias culturales y violencias sociales, ¿no? Estructurales, que tienen que ver ya con la estructura, pero que son violencias que son casi invisibles, ¿no? Porque no las estamos viendo, pero las estamos viviendo. No se ven en la vida cotidiana, pero se viven. Entonces, para comprender mejor la idea y el concepto de la violencia estructural, no sé cómo ponernos para que podamos, ahí está, eso es lo que quería hacer. Quería ponernos a todas arriba. Para ver el concepto de las violencias estructurales tenemos que también analizar qué son las violencias, que también tienen violencias directas que tienen que ver con los mandatos de género y comportamientos. Por ejemplo, que cuando se trata de las violencias relacionadas con el género, estas violencias están relacionadas también, articuladas con la negación de la satisfacción de las necesidades. Y esta satisfacción de necesidades también se vincula con la violencia estructural. ¿Por qué? Porque cuando hay insatisfacción de necesidades educativas, por ejemplo, es que el niño se alimenta mal o la mujer se alimenta mal y tiene dificultades para tener suficiente energía para poder responder a todas las exigencias. O cuando el hombre tiene deficiencias alimentarias, tiene poca energía para poder responder en el trabajo, se queda dormido, tiene accidentes laborales, etc. Ocurre lo mismo con los niños y las niñas que llegan mal alimentados a los colegios, o cuando en los hogares tienen dificultades para haber incorporado tempranamente capitales culturales o simbólicos que puedan ayudar al niño y a la niña a desarrollar también estas habilidades y el desarrollo del proceso cognitivo. No sé si estoy siendo clara, pero una violencia estructural tiene que ver con una inequidad que redunda en la vida íntima o la vida cotidiana, en la vida familiar de la familia o la pareja o la madre y el hijo. Porque un tipo de violencia va de lo macro a lo micro, va a redundar de lo macro a lo micro. Y lo mismo ocurre con las violencias culturales. La violencia cultural va a redundar en la subjetividad, en la construcción de la subjetividad. Por ejemplo, que haya segregaciones de niñas y niños al acceso de oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, programas de matemática o planes vocacionales para el estudio de las ciencias, y la orientación de las niñas, por ejemplo, en los colegios, hacia actividades prácticas o rincones que tienen que ver con el desarrollo de habilidades domésticas o la habilidad del cuidado, cuando a los niños se les niega esa habilidad. Entonces, desarrollan aspectos diversos, pero segregados, y no se desarrollan de una manera equitativa e igual para que ambos, niño y niña, puedan desarrollar la habilidad del cuidado y la habilidad de la protección de manera pareja, o las habilidades domésticas con las habilidades menos domésticas, ¿no? De las habilidades del mundo privado con las habilidades del mundo público, que fueran en forma pareja para niñas y niños en los distintos rincones. Esto mucho se ve en los jardines infantiles. Y la división de los colores, por ejemplo, que es una división simbólica muy absurda,
que está en las tiendas, que está en los juguetes, que está en la ropa, que está en las formas de educar educamos a las niñas para ser madres, para ser buenas cocineras, para ser buenas profesoras, para ser buenas enfermeras, pero no las educamos para ser astronautas, o para ser mecánicas, o para ser ingenieras, porque esas habilidades pareciera que estuvieran genéricamente orientadas hacia los varones, por ejemplo, es un ejemplo. Y esto ocurre en todos los niveles, porque en los niveles mayores ocurre que, por ejemplo, en las becas de ingeniería se orientan más a aprobar a hombres que a mujeres. Hay más proyectos ganados por investigadores masculinos que investigadoras femeninas, etc. Y entonces así vamos dividiendo el mundo como si el mundo estuviera dicotómico, si estuviera binario, y que hubiesen actividades para las cuales las mujeres no estuviéramos preparadas. Eso es un mito. Todas las actividades están hechas para que hombres o mujeres podamos desarrollarlas. Y entonces eso parte en la escuela, y eso es parte de la violencia cultural y la violencia que se deriva en la subjetividad, y que tiene que ver con la construcción de mandatos de género y comportamientos. Había hecho una reseña histórica porque me interesaba que pudiéramos ver que a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, hemos vivido distintos tipos de violencias que tienen que ver precisamente con las luchas son violencias de Estado que han intentado frenar los avances socioculturales de distintos tipos. Por ejemplo, hubo mucha violencia de género desde el 1940, más o menos, de los años 40 hasta el 1950, más o menos, que se empezó a aplicar el derecho a voto, ¿no es cierto? O sea, hasta esa época hubo una segregación que impedía que las mujeres pudieran votar, y que también, además, en el tiempo anterior a eso, las mujeres no entraban a los colegios. O sea, era muy difícil encontrar masas de mujeres en los colegios. Esto es a partir de la revolución de los años 60, 70, que las mujeres entran masivamente a los colegios y tienen la oportunidad. Entonces, mucho del aprendizaje y de la educación la recibieron mayoritariamente los hombres de las sociedades, y las mujeres quedaron segregadas, y eso no significa que no hubiese mujeres genias como Marie Curie, y que se ganaron los premios por los inventos, el aporte del avance de las ciencias, por ejemplo, o mujeres artistas, o mujeres psicoanalistas como Lou Andrea Salomé, o que trabajó con Sigmund Freud, por ejemplo, o mujeres artistas que sabemos como George Sand, que tuvo que siempre trabajar y publicar sus textos con nombre de hombre, por eso es un nombre, parece un nombre medio híbrido, ¿no? Y así en muchas épocas de la historia de la humanidad, el trabajo científico y educativo de las mujeres quedó como oculto, como por ejemplo en las luchas por los derechos sindicales de los obreros y las obreras en la época del salitre, aquí en el norte de Chile. Hubo cientos de mujeres que aportaron con su trabajo y con sus luchas, que fueron borradas de la historia, ¿no? Que no se las recuerda, se recuerda más a los obreros que a las obreras que trabajaron allí, o las soldaderas en la guerra del Pacífico, y hubo muchas mujeres que acompañaron haciendo distintos tipos de trabajo a los hombres en las guerras, ¿no? Y así, podemos seguir para adelante, ¿no es cierto?, hasta el mayo del 2018, donde la revolución femenina chilena marca un hito a nivel internacional, con sus demandas por la dignidad, por los derechos, y en contra del acoso y la violencia en los espacios educativos. Jimena, disculpa la interrupción, pero el público está pidiendo si abajito en la opción de presentación, como de proyectar, pudieses colocar la diapositiva completa. Sí. ¿Ahí?
Ahí, perfecto. Ya. Gracias. Claro, la estaba leyendo yo, pero la gente no la podía ver. Sorry, disculpen. Espero que ahora, bueno, ahora puedan ver. Entonces podemos identificar algunas tipologías de violencias que se desarrollan en todos los espacios de las relaciones sociales. La violencia racial, la violencia política, la violencia terrorista. Principalmente estos tipos de violencia se dan en todos los espacios donde hay intercambio de personas, ¿no? Donde hay intercambio de relaciones sociales, ¿no? La violencia racial le llaman, pero yo le cambiaría y le pondría violencia étnica, porque el concepto de raza igual está cuestionado, ¿no? Que tiene que ver con la discriminación, con los prejuicios, los estereotipos, el estigma por etnia o tono de piel, por el género o la diversidad sexual. Se articulan estas violencias. La violencia política es ocurrida, por ejemplo, en toda Latinoamérica y en el mundo donde ha habido dictaduras, ¿no es cierto?, que no se respeta la diversidad ideológica, la diversidad de los partidos, y entonces se ejerce violencia de Estado para callar las disidencias, ¿no? Y la violencia terrorista, que tiene que ver con el abandono del Estado democrático, ¿no? Y se pone en manos de los grupos armados para frenar el desorden por las demandas sociales. Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de las violencias en el ámbito educativo, ¿no?, ya llegando al ámbito educativo, podríamos hablar que se habla de un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder o la fuerza. ¿Y por qué ilegítimo? Porque estamos en el ámbito educativo, se trabaja con normativas y con reglamentos que tienen que ver con las leyes que están establecidas a nivel país. En todos los países se tiene un reglamento que opera a través de los ministerios de educación. Entonces, por eso, ilegítimo cuando no está pegado a la legalidad, ¿no? A la legalidad de una normativa, que implica el uso y el abuso de poder o la fuerza de una persona en contra de otra. Es decir, un grupo de niños, o un profesor, o una profesora, una directiva contra un profesor, el acoso, el hostigamiento, y también se habla de la violencia en el ámbito educativo, cuando se segrega al interior del aula a niños y niñas en desmedro de las niñas, por ejemplo, en los saberes, ¿no? Esto que hablábamos de separar los rincones del aprendizaje, ¿no? Es un problema que se da en la interacción entre los miembros de la comunidad escolar educativa. Y también puede ocurrir que estemos hablando de la violencia que ocurre entre profesores, profesoras y profesores, o directivos y profesoras, ¿no? Aquí abajo están los links para que ustedes puedan, luego las personas que están en el público, pinchar estos links y que pueden ver, ampliar la información que aquí la estamos exponiendo rápidamente, ¿no? Para después el debate. Y las láminas también estarán al acceso de quien quiera, ¿no? Entonces, cuando hacemos análisis de las violencias en el ámbito educativo, tenemos que tomar en cuenta de identificar muy bien la agresión y cuáles son las acciones agresivas. Y también, además, tratar de identificar las motivaciones de los agresores o agresoras, y también observar la forma en que la persona agredida se siente, vive la experiencia, la intensidad con que puede vivir la experiencia y la capacidad que tiene de comunicar la experiencia. Y si esta experiencia agresiva ha sido constante en el tiempo, en qué lugares ocurre, si ocurre delante de los otros compañeros o si ocurre en espacios aislados, como el baño, el patio, los rincones ocultos del colegio. Entonces allí estas acciones y estas prácticas agresivas tienen que ser caracterizadas para poder proteger a la persona agredida y además trabajar con la persona que opera de agresor o agresora, ¿no? Entonces, tenemos
el espacio de la observación, el espacio de la identificación de los sitios donde ocurren las agresiones y la tipificación y frecuencia de quiénes, cómo se dan estas interacciones y cuáles son las motivaciones. Porque esto nos va a permitir tener un pequeño diagnóstico de la calidad de la convivencia escolar. Ahora, existe otra forma de identificar la tipología, es con qué se ejerce la acción agresiva. Si es con armas, porque en los colegios donde existen jóvenes, los jóvenes escolarizados tienen distintos tipos de formas de agredir. Puede ser con armas de fuego, con palos, con cuchillos. Hay agresiones tipificadas como agresiones sexuales en los colegios también, que tienen que ver con el abuso, la violación o el intento de violación. Las que están caracterizadas como violencias físicas, que tienen que ver con los puñetazos, los empujones, las patadas, los pellizcones, los rasguños, todo lo que tenga que ver con el contacto corporal. Y las otras, las que son más invisibles, que tienen que ver con las amenazas psicológicas, que es el hostigamiento constante, el ignorar a la persona también es una forma de violencia. Hay profesores, por ejemplo, o profesoras que ignoran a cierto tipo de personas que levantan la mano, piden la opinión, o intentan conectarse o decir algo y son ignoradas constantemente. La descalificación con las injurias, o con el apelativo típico de burro, tonto, no sabes nada, quédate callado, etcétera, ¿no? Y otra que es bastante invisible, que son los rumores, ¿no? Los rumores que son principalmente, que circulan principalmente por las redes sociales, por el Facebook, por el WhatsApp, por el Instagram, por el Twitter, etcétera, ¿no? Y que han llevado a muchos niños y niñas en el mundo, y también aquí en Chile, al suicidio, ¿no? Y también hace muy poco tiempo, antes de la pandemia, hubo un caso bien bullado, que fue un niño que se suicidó del colegio francés, porque había sido visto consumiendo marihuana, ¿no? Y que fue tal el hostigamiento que tuvo la familia y el niño, que esto llegó, digamos, le pegó muy fuerte al chico y no pudo soportarlo, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos a esta tipología. Ahora, hay un modelo integral, ¿no es cierto?, que es lo que es como una especie de propuesta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un enfoque sistémico, ¿no?, que es lo que se propone más últimamente, que es la interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad, y con un énfasis específico en la perspectiva de género, ¿no?, con derechos humanos, etc. ¿Cómo y desde dónde lo podemos hacer? Hay objetivos y componentes del modelo, que son las acciones para el cambio cultural. Hay que identificar qué acciones se pueden tomar. Acciones para construir una normativa mínima adecuada, es decir, revisar la reglamentación y la normativa. Acciones para detectar, es decir, trabajar en talleres y programas que permitan detectar y observar las relaciones en las aulas. Acciones para atender de manera inmediata, que son las terapias breves, la acción familiar, la intervención rápida a nivel sistémico de la familia, el colegio y el niño, ¿no?, para identificar el riesgo e intervenir rápidamente, evitando precisamente que haya un daño mayor. Eso es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el diagnóstico es que nos permite conocer cómo se construye esta discriminación, cómo se construye la violencia y la incidencia en el sector. Y lo que se propone principalmente es un marco conceptual, principalmente entendiendo que el fenómeno es una realidad sistémica, ¿no es cierto?, lo que había dicho recién, que es compleja, y que los contextos y los actores y los factores interaccionan. Entonces necesitamos permanentemente trabajar
con equipos de profesores, psicólogos, trabajadores sociales, trabajadores sociales, el personal de docente del colegio, y buscar la mayor amplitud posible para que estos equipos puedan atender los distintos ejes, ¿no es cierto?, del problema. Luego también tenemos un marco jurídico que es necesario para reconocer el marco normativo que define las responsabilidades de la autoridad educativa en materia de igualdad y no discriminación, es decir, el colegio y el personal docente está preparado, está capacitado, han tenido cursos de actualización en términos de pedagogía y estrategias metodológicas pedagógicas, reconocen lo que es la violencia de género, por ejemplo, etcétera, ¿no? Hacerse una serie de preguntas de cómo a qué piso normativo vamos a trabajar. Después, lo que habíamos comentado recién, que tiene que ver con las políticas educativas en los 4 niveles, en la educación básica, la educación media y en la educación superior, ¿no es cierto? Porque sabemos que en todos los niveles se producen problemas de distinta índole y también de distinta intensidad, porque en la universidad ya hemos visto que el paro de las mujeres en el año 2018, que partió en las universidades, fue capaz de paralizar el sistema educativo superior a nivel nacional, y que bueno, se conectó con todo lo que había pasado a nivel internacional, que tiene que ver precisamente con el malestar de las mujeres en la educación superior, por el acoso y por el hostigamiento y por la falta de normativas. Y entonces debemos integrar dentro de las políticas educativas de cada nivel las rutas de mejora idóneas para diseñar las estrategias. Por ejemplo, en la UCN y en otras universidades se logró trabajar con un protocolo. Ahora, ¿el protocolo es suficiente o se requieren trabajar internamente en los distintos niveles, con los docentes, con el personal de apoyo a la docencia, con las autoridades, etcétera, y tomar conciencia que esto no tiene retroceso, ya no hay vuelta atrás de que los derechos de las mujeres y los derechos de la población LGTBI están en la mesa, ya no se puede volver atrás, ¿no? Entonces, este modelo es un modelo que ya se había presentado, de algún modo se discutió en el protocolo igual, y también en algunos proyectos que se habían presentado para la unidad de género, ¿no? Y entonces es interesante ver si funciona o no funciona, ponerlo a prueba, digamos, ¿no? Ponerlo a prueba en algún centro educativo. Entonces, no sé cómo, esto tengo que ponerlo acá. Entonces, entrando en profundidad al modelo analítico interseccional, porque la interseccionalidad es una antigua propuesta interdisciplinada que permite trabajar con la perspectiva de derechos humanos y que el feminismo lo ha tomado en sus manos para poder apropiárselo, pero no es propio del feminismo, esto venía de la sociología o de las otras ciencias sociales, ¿no? Y entonces tenemos que tomar en cuenta de que en todas las relaciones educativas o sociales hay relaciones de poder. El pueblo tiene poder, los niños tienen poder, los adultos tienen poder, pero la cosa es cómo se dan estas relaciones, porque si bien el niño tiene poder, no tiene la posibilidad de ejercer este poder para defenderse en el aula de alguien que juega con una cuota más grande de poder, que tiene en su mano una herramienta como por ejemplo el rumor. Una niña que no tiene una fortaleza subjetiva suficiente para luchar contra un rumor de tipo sexual, a los 12, 13 años la destruye. Entonces, es necesario saber cómo operan estos juegos del poder, quién domina y quién es subordinado, porque siempre hay poder, o sea, todos los sujetos humanos tenemos poder, pero la cosa es cómo se juega esta circularidad. Entonces, en estos juegos de poder hay relaciones de poder de posición económica, el rico, el pobre, el fuerte, el débil,
hay relaciones de pertenencia étnica. El blanco, la persona pálida, como algunos, ¿no es cierto?, operan como si simbólicamente fueran más fuertes. Y el afro o el originario opera como si tuviera estuviera en una otra posición, y eso es un mito y es una discriminación muy poderosa. Las relaciones con base en la apariencia física, por ejemplo, ¿quién dice qué es bello y qué no es bello? Entonces, todo eso pueden ser mitos utilizados para ejercer el poder contra otra persona, y que en las escuelas eso es muy poderoso. Cuando uno es niño, estas cosas operan con mucha fuerza, ¿no? Por otra parte, tenemos aquellas relaciones que tienen que ver con las edades, ¿no es cierto? El adulto evidentemente tiene una representación mucho más poderosa y fuerte que la infancia, las juventudes o los ancianos, ¿no es cierto? Cuando se trata de las orientaciones sexuales, la heterosexualidad posee una representación más fuerte que la homosexualidad o la transexualidad. Y las relaciones con base en la condición de discapacidad. La persona con capacidades físicas opera, ¿no es cierto?, con una fortaleza mucho más poderosa que aquellas con una discapacidad, sea mental o sea física. Pero dentro de la discapacidad, las personas con discapacidad mental tienen menos poder o opera la representación de una discapacidad menos fuerte que la que tiene una discapacidad física. Entonces, todos estos elementos tenemos que cruzarlos, ¿no es cierto?, interseccionarlos con las relaciones de género, porque lo masculino opera representacionalmente como más fuerte que lo femenino. Por lo tanto, necesitamos poder hacer un análisis, ¿no es cierto?, de cómo están estas relaciones en el colegio, en la universidad, en la casa, etcétera, donde vayamos a aplicar el modelo. Y tener personas, por supuesto, capacitadas para aplicar el modelo. Ahora, en el sector educativo, esta perspectiva de derechos humanos, ¿no es cierto?, y la erradicación de las violencias, la propuesta, ¿no es cierto?, es que no opere solamente en el sector educativo, porque este sector educativo está vinculado con un contexto social, político, cultural, económico, que se basa en relaciones de poder como las que vimos arriba, ¿no es cierto?, y que producen y reproducen desigualdades e inequidades, fundamentando los estereotipos, las violencias que traspasan el ámbito educativo, y también traspasan el área administrativa de cualquier centro educativo, ¿no? Entonces, tiene que ver con analizar, ¿no es cierto?, la indisciplina escolar, el acoso escolar, la discriminación, la discriminación que está articulada con la violencia de género en la familia, la discriminación y la violencia docente, ¿no es cierto?, que tiene mucho que ver con lo económico, porque el sector educativo es un sector históricamente mal remunerado, ¿no es cierto?, la discriminación y la violencia institucional, que tiene que ver con cómo se aplican los reglamentos y cómo se aplican las tomas de decisiones, ¿no? Entonces, tenemos que analizar, ¿no es cierto?, cómo la escuela contiene las discriminaciones. ¿Qué hace la escuela? ¿Cómo lo hace? ¿Quiénes son las personas que están operando para poder trabajar para desarmar estas violencias, para bajarle el tono, para bajar el nivel de la intensidad de estas violencias, que pueden llegar a ser extremas y que reproducen las relaciones de poder entre los diversos actores? Porque los diversos actores pueden confundir, ¿no es cierto?, tranquilamente, ellos pueden estar, no estoy pudiendo correr de nuevo ahí, se confunden estas relaciones jerárquicas en la toma de decisiones con relaciones de poder, y no necesariamente es así. O sea, una persona que está en la directiva no necesariamente tiene que ejercer un poder drástico hacia abajo, puede trabajar en forma sistémica con su equipo de trabajo. En cualquier parte se pueden armar anillos de relaciones de trabajo en vez de pirámides de trabajo, que es mucho más efectivo, ¿no?
o también que se castiga en lugar de establecer límites y consensuar o precisar sanciones, ¿no? Porque, por ejemplo, existen sanciones generales que se aplican ante cualquier circunstancia, cuando el sujeto que opera de directivo tiene que tener un criterio para poder interpretar la normativa y ejercer la sanción acorde a la falta. Muchas veces se aplican de manera draconiana, ¿no? Y existen violencia psicológica, física y sexual para mantener el control. Entonces, en el sector educativo operan todas estas violencias que los equipos multidisciplinarios tendrían que poder diagnosticar cómo están estos distintos elementos funcionando, si funcionan así y qué se puede hacer. Entonces, ¿cuáles son, a raíz de todos de estos elementos, ¿no es cierto?, que operan en los sectores educativos? Ocurre que existe mayor deserción, bajo desempeño, ausentismo, aburrimiento en los niños y las niñas, deterioro de la salud física y emocional, embarazo precoz o adolescente o no planificado, hay muchas formas de nombrarlo, adicciones, suicidios, ambiente escolar deteriorado, que a los profesores no le dan ganas de ir a hacer clase, o a los niños no le dan ganas de ir al colegio, a la infancia, pérdida del sentido de la razón de ir a la escuela, ¿no es cierto? Reproducción y producción de nuevas formas de estereotipos, es decir, en vez de que sea un espacio para poder transformarnos en sujetos nuevos para la nueva sociedad, nos llenamos de estereotipos y discriminaciones porque es un espacio violento. Por lo tanto, todo esto ocurre en estos sectores educativos donde hay violencias, que se trastoca la sana convivencia escolar necesaria para cumplir con la responsabilidad de garantizar los derechos a la educación. Por lo tanto, tendríamos que decir que la disciplina, esta disciplina Foucaultiana, ¿no?, se utiliza como un medio en lugar de un fin, ¿no? Y esto es parte de las consecuencias de los procesos formativos que ya tuvieron anteriormente. Entonces, cuando vemos a los chicos salir a la calle con tanta furia y con tanta desesperación a romperlo todo, es que tenemos que pensar en dónde viven, en qué está pasando en su barrio, qué pasa en su casa, qué pasa en el colegio, ¿no? Espero no haberme pasado de los minutos que me tocaban. Entonces, estamos de pasado unos pocos minutos, pero justamente con una interesante presentación se dan los espacios para que podamos pasarnos un margen, así que no hay problema, sí, Jimena. Ok, entonces, bueno, lo que para cerrar es que el profesor, la maestra, el maestro, el docente, la docente, el investigador, la investigadora, somos personas que también responden a la sociedad de sacrificio, como los mineros, ¿no? Y que necesitamos una constante revisión, una constante innovación, siempre estar apoyados y contenidos. Por lo tanto, creo que los programas de capacitaciones constantes de salud, de preocupación por la salud mental de profesores, ayudaría muchísimo a que esta perspectiva violenta que está ocurriendo en los colegios pudiera desarmarse, desintegrarse y contar con estos equipos de profesores para poder transformar las relaciones escolares. Eso. Agradecemos a la doctora Jimena Silva por su interesante presentación y a la vez los convocamos a dejar preguntas en el chat para, después de la presentación que viene a continuación, poder contestar alguna de ellas. Le damos paso entonces ahora a Mielka Rojas González, profesora de matemáticas y directora de la Escuela de Educación, quien va a presentar las estrategias educativas para la igualdad y la superación de la violencia de género. Adelante, Mielka. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas presentes. ¿Están viendo mi presentación? Sí. Sí. Ya.
Muy bien. Bueno, después de esa gran presentación que nos ha invitado Jimena, que nos abre a la reflexión, yo me atreví a poner este título, pero en realidad, después de la conversación de Jimena, yo creo que aquí la invitación es a mirarnos como educadores, como educadoras, como investigadores, investigadoras, como ella dijo, como apoderado, apoderada, como familia, como estudiante, como directivo, como directiva, y analizar la colaboración que podemos realizar para reducir estas diferencias que ella nos ha planteado. Así que, bueno, yo a modo general, nosotros conocemos, ¿cierto?, que hay derechos universales que son inherentes, y ya Jimena lo decía, a todas las personas, con independencia de lo que ya se mencionó, de la nacionalidad, el género, lo étnico, ¿cierto?, que ella nos hace la atención, la religión, el color, el idioma, etcétera. Es decir, cual sea la índole, tenemos derechos como personas. Y la declaración, y no es mal citarlo acá, universal de los derechos humanos, que promete a todas las personas un derecho, va desde lo más fundamental, del derecho a la vida, hasta lo que nos dan el valor, ¿cierto?, a nuestra vida, como es el derecho a la salud, el derecho a la libertad, al trabajo, y uno muy importante que nos convoca hoy, que es el derecho a la educación. Y desde este punto de vista, la educación se ve como una perspectiva de derecho humano, ya lo decía ahí Jimena, y se recalca este tema de la igualdad de género. ¿Ya? Ahí, recordando el artículo 26 que hace énfasis al derecho a la educación, se destacan, ¿cierto?, tres aspectos que podemos entrar en el debate o no, si están garantizados en Chile o no, pero no voy a meterme en ese tema, pero tres cosas puntuales. Primero, que todas las personas tenemos derecho a la educación, que la educación se orientará al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y por último, los padres tienen el derecho previo a elegir el tipo de educación que se les dará a sus hijos. Bueno, deteniéndome en el tema ahí central del punto 2, la educación se orienta al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento, ¿cierto?, del respeto. Es acá donde la escuela, en un sentido bien amplio, tiene mucho que aportar. Y las personas que damos vida a la escuela, ¿cierto?, tenemos mucho que aportar. La educación, sabemos que tiene objetivos específicos que están guiados por un currículo escolar. Todos los países tienen lineamientos curriculares, ¿cierto? Por lo tanto, hay objetivos de la educación. Pero como ya se ha dicho, es un espacio privilegiado para potenciar e incrementar los aprendizajes de todos nuestros niños, niñas y adolescentes, y transitando al sistema universitario de todas las personas. Por ello, nosotros tenemos que, como miembros de la escuela, de esta comunidad escolar, tenemos que mantener una perspectiva crítica y transformadora con respecto a lo que hacemos en este sistema educativo. Debemos promover relaciones que, como ya se dijo, estén libres de estereotipos de género, de ideología, prácticas sexistas, ¿cierto?, de discriminación, de violencia, como formadores, porque en este espacio todos y todas somos formadores y integrantes de esta comunidad. Entonces tenemos que buscar transitar a estas expectativas igualitarias con respecto a nuestros niños, niñas y adolescentes y a las personas en general. Y esto, como ya dijo Jimena, influye en la construcción de la identidad de las personas, sobre todo de nuestros niños, donde ahí está el acceso, ¿cierto?, a todos los elementos sociales, culturales, y claramente hay mucha investigación que dice que esto puede condicionar la toma de decisiones en el plano tanto personal como en el ámbito profesional. Ya ahí hay mucha investigación respecto de ello. Entonces, en el sistema educativo se han dado y se siguen produciendo los mecanismos de desigualdad, y es lamentable porque con tanta actividad, ¿cierto?, social y llamados que de la comunidad, se siguen apareciendo temas como por ejemplo, aunque cada vez menos, ¿no?, el tema y énfasis en el acceso al sistema educativo, sino que se ha ido también transformando esto a preguntarnos sobre la calidad y la modalidad de enseñanza, es decir, cómo estamos aportando desde ahí a estas brechas.
Pero no hay que olvidar lo otro, porque hay advertencias. Por ejemplo, el informe de la UNESCO de Educación e Igualdad de Género nos dice que 2/3 de la población adulta carecen de conocimientos básicos de alfabetización. Entonces también ahí hay que poner énfasis a esto. O sea, también hay unas dificultades de integración a la educación que están latentes. Pero cuando nos preguntamos sobre esto, sobre la calidad, cómo se están dando los ambientes educativos, se producen obstáculos, y que ya Jimena los reveló, ¿cierto?, que están marcados por estos estereotipos presentes en expresiones, en verbalizaciones que tenemos de todas las personas que somos los agentes de esta noósfera que es la escuela, de los materiales educativos, de los contenidos sexistas de los textos escolares. Por ejemplo, el Colegio de Profesores hace muy poco hizo una declaración pública refutando al CPIP, ¿cierto?, sobre un material en donde se comparaba a niños y niñas en el ámbito emocional, de una actividad para tercer año básico, y se establecía una clasificación para las niñas de que atrae la atención de los hombres como una nueva forma de autoexpresión. Entonces eso nos está diciendo mucho. Eso constituye, uno lo puede decir desde el ámbito de la educación, un currículo oculto, un currículo que reproduce roles y concepciones discriminatorias, ¿ya? Y eso hay que poner atención. Y esto se produce principalmente, ¿cierto?, en la violencia de género en torno escolar, que es una expresión, ya se ha dicho, de los estereotipos y de las desigualdades por motivo de género que están existentes en nuestra sociedad y que se siguen reproduciendo, ¿ya? Y la violencia de género, específicamente contra un estudiante debido a su sexo, nos deja una serie de opacidades, ¿cierto? Que por eso nosotros, el título de este trabajo, de esta exposición, de temas que no quisiéramos que existen, pero existen. Sabemos que aquí la violencia de género se puede dar, ya se ha dicho, de carácter físico, ¿cierto?, psicológico, sexual, se puede expresar, como ya Jimena lo decía, en forma de intimidación, de castigo, de tratos desagradantes, de acoso, de no dar la palabra en la sala o en el salón de clase. La podemos ejercer cualquier integrante de la escuela, de la comunidad escolar, o en otros lugares, ¿ya? Con motivo de actividades también. Bueno, primero se puede también producir esto en el trayecto a la escuela, en otros lugares. Un estudiante puede ir a jugar, no sé, pues, básquetbol, tenis, o ping-pong, lo que sea. En actividades extraescolares también se producen este tipo de violencia. Bueno, dado el escenario actual, que no lo podemos dejar pasar, el uso de la tecnología y de la información también produce este tipo de violencia. Vemos que hay intimidación por internet, hay acoso, ya lo hemos visto en las noticias, por el celular también se producen estos hostigamientos. Entonces, a través del lenguaje, también pensamos y ordenamos la realidad. Y nosotros imprimimos como agentes de la educación a veces roles que construyen y se reproducen estereotipos, y también transmiten actitudes o comportamientos que, ya lo decía Jimena, se traducen a una posición de subordinación, de descalificación, de discriminación a una persona con base, ¿cierto?, en su identidad de género o en su sexo. Es así que uno puede escuchar frases tan fuertes como, por ejemplo, Luis será el presidente del curso, pues él habla mejor en público, y Ana, él va a ser la secretaria porque ella es más ordenada. Entonces esa es una creencia que claramente va a ir condicionando. Bueno, también hay que mirar el currículo. En el currículo también hay discriminación. Por ejemplo, hay ausencia en este marco, ¿cierto?, sistémico que nos mostraba Jimena. Hay un currículo que a nosotros nos orienta, que tenemos que aportar a la política pública en educación, pero hay ausencias todavía de contenidos con perspectiva de género que reconozcan la igualdad de las personas y que fomenten el conocimiento desde lo que ella sostiene que es el enfoque de derecho en temáticas como la personalidad, por ejemplo, la identidad, el sexo, el género, y eso claramente son desafíos a superar y que la escuela, las personas que somos miembros de ellos, podemos hacernos partícipes. Bueno,
Otros temas también que están en este lado opaco, el hostigamiento a través del Internet, que lo realzo en este tiempo. El acoso se manifiesta a través de distintas conductas, ¿cierto? De agresiones, de intimidaciones, ya lo decíamos, de chantajes, etcétera. Y algo ahí que no me gustaría ponerlo, pero la violencia sexual también es un tipo de violencia de género que se puede presentar en el ámbito educativo y que manifiesta en la forma esta de acoso verbal, ¿cierto? Psicológico, la agresión sexual, la violación, la coerción, etcétera. Entonces, todo esto que yo menciono, y seguro hay muchas otras cosas, puede acarrear consecuencias graves en las personas y a largo plazo, ¿ya? Y eso tenemos que ser conscientes. Niñas, jóvenes, pueden tener pérdida de la autoestima, de la confianza en sí mismo, de la relación de la salud física y también de la salud mental, como lo decía Jimena. Y bueno, ya sabemos que hay temas que terminan en embarazo precoz, como decíamos, depresiones, aprovechamiento escolar, abandono escolar, desarrollo de comportamientos agresivos. Bueno, este escenario que yo les presento ahí, lleno de opacidades, lo oscuro de la escuela, se debe abrir, y ya es la invitación que nos hace Jimena, a una mirada sobre los procesos educativos, ¿cierto?, que iluminan las relaciones estas de ¿ya? O de asimetría, las representaciones cercenantes, no dejan a uno actuar como persona, ¿cierto?, permitiendo a la comunidad escolar promover la igualdad y la superación. Y para ello, existen herramientas, vamos a poner ahí, existen herramientas. David, ¿me puede ayudar a poner ahí? Sí. Perdón, hay personas que tienen el micrófono encendido para que lo silencien para poder escucharte mejor, Nieta. Ya, gracias. Bueno, entonces yo lo que decía aquí que hay en el escenario que se enciende, ¿cierto? En donde en la escuela nosotros tenemos que intentar superar estos tipos de discriminaciones, de violencia de género que se producen. Y seguramente ustedes que están presentes hoy en esta actividad implementan estas u otras acciones que se producen, ¿ya? Pero hay que destacar la importancia, yo creo, y de ahí algunas orientaciones, ya lo decía Jimena, de detectar problemáticas. Es decir, que para transformar la realidad todos sabemos que es necesario conocerla. Por lo tanto, tenemos que generar instancias de consulta directa con y entre los integrantes de la comunidad educativa. Tenemos que dialogar profesores con profesores, personal de apoyo, trabajadoras y trabajadores sociales, ¿cierto? Los equipos psicosociales de la escuela, todos tenemos que conversar, la familia, ¿ya? Y esas instancias, ¿cierto?, nos pueden permitir recopilar información relevante y datos significativos para empezar, ¿cierto?, a trabajar. Lo podemos hacer a partir, por ejemplo, de entrevistas, de encuestas, de diagnósticos, y con ello podemos obtener información de enfoques de género, por ejemplo, de diversidad sexual, lo podemos trabajar con los equipos o los programas de inserción escolar, como es el PIE, los equipos psicosociales, el área de convivencia de la escuela. Entonces, esto puede ayudar a detectar, por ejemplo, cuáles son los niveles de conocimiento, de percepción, de expectativas sobre estas temáticas, cuáles son las presencias de estereotipos de género que se dan dentro de la escuela, o con mi colega, o desde los equipos directivos. ¿Cuál es la percepción acerca de las diferencias de trato hacia los estudiantes? ¿Qué situación de agresión se dan en estos espacios educativos o en los alrededores? ¿Cuáles son las actitudes hacia la sexualidad que tiene mi estudiante o cómo se da dentro, ¿cierto?, del aula? ¿Cuáles son las incidencias y la distribución de la violencia de género según estos espacios, por ejemplo, virtuales o ya los físicos que nosotros, es cierto, tenemos como ámbito de acción en el plano educativo? Por otra parte,
hay actividades de toma de conciencia o sensibilización. Bueno, una de las formas más extendidas de sensibilizar son las campañas. Nosotros como miembros de la comunidad escolar podemos diseñar nuestras propias campañas. Hoy esta actividad se enmarca dentro de una campaña que tiene la universidad y lo podemos hacer desde la escuela, ¿ya? Podemos sumarnos a campañas que tengan el otro establecimiento, ¿cierto?, de los alrededores. Podemos con otras entidades nacional, regional, internacional, sobre estas temáticas, y es importante sensibilizar con el propósito de incidir en un cambio. Y para ello, bueno, hay estrategias, ¿cierto? Tenemos que tener un objetivo claro, invitar a ser parte de esta campaña, generar un trabajo colectivo, comunidad educativa, las organizaciones, y también invitar a autoridades que conozcan de estos temas y que puedan aportar a la reflexión. Otro tema importante es lo que implica generar espacios de reflexión que escuchan, que a veces uno también la tiene arraigada, como por ejemplo ser mamá es lo más lindo de ser mujer, si un niño te trata mal es porque le gustas, las mujeres son mejores para el lenguaje, que ya lo decía Jimena, y los hombres para las matemáticas, se mueve como una niñita. Bueno, son fuertes, ¿no? Pero uno puede analizarlas en su salón de clase, la puedo conversar con mi colega, la puedo conversar con el director o directora de un centro, lo puedo hacer un tema de una reunión de apoderados, ¿ya? Y traspasar un mensaje. Bueno, yo diría que ser mamá, el aporte, perdón, de una mujer a la sociedad no se limita a la maternidad, ¿cierto? Lo sabemos. Y lo más lindo a lo mejor de ser mujer para mí es ese potencial que tiene uno como ser humano para alcanzar, ¿cierto?, la realización personal que uno tenga. Bueno, estas creencias estereotipadas, ¿cierto?, pueden ser un insumo para trabajarla en el aula. Acá, bueno, hay, y les dejo como referente, por ejemplo, las canciones de Beyoncé, esta Si yo fuera un chico, que es del género musical pop, ¿cierto?, que le escuchan los estudiantes, que hace o se relaciona con estereotipos sexistas. Puede ser también un material bajarlo en el aula. Ahí le dejo el primer documento en lila que está ahí, el link. Es un documento que tiene 150 canciones para trabajar la prevención de la violencia de género en el marco educativo, y ustedes pueden transitar, están vinculadas a resultados, a objetivos de aprendizaje de currículo español, pero sí sirven para trabajar aquí con algunas canciones que son conocidas. Y también el cine, ¿ya? Las películas, el análisis a través del lenguaje cinematográfico. Ya vemos acá Jimena, que tiene una amplia trayectoria en esta línea, en la universidad fomenta, ¿cierto?, este trabajo de análisis cinematográfico. Ahí les dejo la película Mulan, ¿cierto?, que nos deja un mensaje de gran utilidad para trabajarlo en nuestros salones de clase. Y en esa dirección hay una ficha que se construyó hace muy poquito, es un material audiovisual para la educación remota principalmente, en donde lo construyen un círculo de profesoras feministas, Amanda Labarca, y que va dirigido a los profesores y a las familias como un medio, ¿cierto?, para trabajar estos temas en las aulas, ¿ya? Y lo interesante acá es que indican la película o el episodio, ¿cierto?, cinematográfico, el área, y también nos dejan a las personas que queremos trabajar con ellos algunas preguntas para la reflexión. Entonces, seleccionar películas, seleccionar música, seleccionar textos en las temáticas que nos interesen o que le interesen a nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos, proyectarla en el aula, analizarlas en grupo, ya decía yo, en reuniones o en nuestro espacio, puede ayudarnos a este análisis, ¿ya? Otro tema importante es el trabajo interdisciplinar. Uno también, a partir del análisis, por ejemplo, el lenguaje de textos, por ejemplo, podría trabajar también estas temáticas.
Bueno, aquí otros aspectos muy relevantes son los aprendizajes sobre temas clave. Reforzando los aprendizajes de conceptos clave, como lo estamos haciendo hoy, podríamos también replicar en las aulas o con nuestro entorno. No tenemos por qué entender cuáles son los tipos de violencia. A lo mejor es complejo de comprender cuáles son esas relaciones de género, cuál es la diferencia entre sexo y género, que muchas veces no está diferenciado. ¿La identidad de género es lo mismo que la orientación sexual? Bueno, hagamos un espacio de aprendizaje de estos temas clave. Hagamos análisis de documentos, yo les decía. Por ejemplo, hay un documento interesante del año 2017 del Mineduc, en donde se incorporan en los instrumentos de gestión escolar un enfoque transversal, ¿cierto?, de la perspectiva de género en la gestión escolar y la importancia, ¿cierto?, que tienen los equipos directivos y docentes y toda la comunidad escolar. Entonces podemos hacer una reflexión de este documento, además nos entrega las definiciones, ¿ya? La UNESCO también tiene un informe súper interesante relativo a la prevención de la violencia de género en el ámbito escolar. Aprender sin miedo se llama. Y ahí se plantean temas que son dignos para reflexionar, ¿ya? Otra cosa que nos planteaba Jimena, por ejemplo, este tema de presentar algún texto de la situación actual, por ejemplo, de los derechos humanos o de las personas, perdón, del LGBTI, esos temas que también uno se pregunta qué será esa sigla. Entonces conversemos sobre estos temas en la escuela. Bueno, todo esto que yo les he dicho, que yo sé que ustedes lo transfieren en sus salones de clase, en su entorno, debe permitir generar cambios a los integrantes de la comunidad escolar. Tanto en el comportamiento, ¿cierto?, como ciudadanos y ciudadanas, en el diseño de material de enseñanza, en nuestras planificaciones de enseñanza, en cómo implementamos eso. Además, en la línea del desarrollo profesional, nosotros, como ya lo decía Jimena, tenemos que constantemente estar participando e interiorizándonos de estos temas. Además, como parte de una comunidad escolar, tenemos la posibilidad de recopilar datos y tender a realizar estudios, investigaciones, informar de los resultados, ¿cierto? De esa manera vamos a poder sugerir formas de acción que miren hacia la superación de la problemática desde nuestro rol, en este caso desde el ámbito educativo. Entonces, ya estas estrategias se llenan de colores, ¿cierto? En el contexto escolar, y para ir cerrando, nosotros sabemos que constituye un espacio que es poderosamente influyente en la construcción de la identidad de las personas. Aquí hay un privilegio, ¿cierto? Porque está la familia, o debería estar la familia involucrada, estamos todos, o sea, estamos educando, estamos todos de los distintos roles. Entonces, para ello necesitamos el involucramiento activo de los diversos actores, actrices, ¿cierto?, de este sistema educativo, que es en proceso de revisión claramente y de modificación de las prácticas cotidianas. Tenemos que hacer esa mirada hacia atrás, esa mirada sobre lo que estamos haciendo. Además, no lo podemos tampoco desvincular a los instrumentos de gestión, de organización del quehacer escolar. Por lo tanto, acá hay una invitación a trabajar de manera articulada con el proyecto educativo institucional de cada unidad en donde nos desempeñamos, con qué nos dice el PME, el Plan de Mejoramiento Educativo. Tenemos un reglamento escolar en la escuela que solamente no habla, ¿cierto?, de temas de convivencia escolar, sino que también considera los planes de formación ciudadana, programas de sexualidad, de afectividad, de género, de apoyo a la inclusión. Entonces, acá hay una riqueza que cuando estas entidades, la escuela, ¿cierto?, como un organismo más amplio, más todos los elementos curriculares, ¿cierto?, se pueden articular, que eso es lo que queremos, van a lograr una coherencia entre la misión, la visión, los objetivos que tenga la escuela, las estrategias anuales que se
se van desprendiendo de estos proyectos educativos. Entonces es allí donde debe estar inserta esta mirada de género en pos de esta superación de desigualdades detectadas, y todo ello, ¿cierto? Ojalá invitado o soportado, ¿cierto? Una política en educación, ¿cierto? Y sobre todo con mecanismos de gestión de calidad de la educación para estos tiempos. Y cuando digo para estos tiempos, es decir, que promueva la igualdad y la superación de la violencia de género, y que estos escenarios de discusión se tornen ahora en otras perspectivas. Eso es mi intervención. Muchas gracias. Agradecemos a ambas expositoras por aportar e intentar contribuir, ¿cierto?, de distintas aristas en crear espacios libres de violencia, ¿ya? A continuación, vamos a hacer revisión del chat e invitamos a las y los asistentes a dejar algunas preguntas. Vamos a tener alrededor de 20 minutos para poder contestar las inquietudes. Vamos a esperar un minuto, ¿cierto? Mientras esperamos a ver si hay alguna inquietud. Agradecemos ahí, por favor, que puedan expresarse a través del chat. Y también vamos a dar el espacio a un par de personas que quisieran compartir dentro de su experiencia algún elemento, ¿cierto?, que pudiese ser interesante de compartir. Mientras esperamos en el chat, ¿hay alguien que quisiera compartir, señalar, exponer alguna experiencia con las expositoras? ¿Alguien de alguna unidad educativa que quisiera quizás señalar algún ejemplo, alguna situación? Como profesora, a veces los docentes de los colegios tienen tantas experiencias interesantes que compartir. Para eso es la base de los diagnósticos, ¿no? La experiencia de las personas que están en las aulas. Es súper importante recoger las experiencias de las personas del aula. Tenemos una pregunta. Dice, ¿qué estrategias sugieren para combatir el currículum oculto e incluir una enseñanza más inclusiva? Tomando en cuenta que incluso el espacio del colegio es violento, como el uso de la cancha para hombres, ¿cierto? O para hombres y las chicas alrededor conversando. Bueno, a mí me gustaría compartir un poco la experiencia que he tenido en aulas, digamos, uno en aulas de educación superior, que igual los primeros años es como estar en un liceo, y también con grupos comunitarios, con grupos de personas en comunidades, que igual es como una escuela, ¿sí? Que son las escuelas de líderes y las otros tipos de escuelas. Una cosa que me ha funcionado súper bien es que en vez de estar dándonos las espaldas en los salones, poner a todas las personas en círculo, ¿no? O sea, que el aula esté organizada en un gran círculo y que eso da la sensación de un sistema, como de un sistema de conjunto y no de un sistema lineal, digamos. Que la persona entonces todas se pueden mirar las caras, y el profesor o la profesora puede ver y atender al uno por
alumno y tener un contacto visual mucho más enriquecedor, por una parte, ¿no? Y por otra parte, otra experiencia es el trabajo en pequeños grupos mixtos en el mismo aula y no mandar las tareas a la casa, por ejemplo. Es trabajar en aula las tareas y atender pequeños grupos mixtos sin enviar tareas para la casa. Eso es una cosa que siempre funciona un poco mejor en grupos donde sabemos que en la familia hay algún problema de vulnerabilidad o de desatención del niño, entonces de repente es posible darle una mano más, digamos, a los niños en el mismo colegio. Gracias, Jimena. No sé si Nielka quisiera adicionar algo extra. Bueno, sumado a ello, yo creo que es súper importante el tema de trabajar de manera interdisciplinar. Yo creo que eso nos plantea atender, ¿cierto?, a ese currículo explícito que un poco a veces los profesores y profesoras tenemos miedo a salirnos, pero a trabajar de manera transversal habilidades, sobre todo que hoy nuestras personas, nuestros niños, ¿cierto?, niñas, adolescentes están demandando a desarrollar habilidades que nos hagan mejores ciudadanos, mejores ciudadanas y que nos sirvan, ¿cierto?, para enfrentar esta sociedad que es bien compleja. Entonces, atrevámonos a impulsar el trabajo interdisciplinar, a compartir experiencia con los colegas. Yo soy profesora de matemática y es interesante ver cómo desde la matemática, que curiosamente, ¿cierto?, una disciplina que hay muchos estereotipos al respecto, uno puede desarrollar habilidades comunicativas, habilidades de comunicación, etcétera. Y ese yo creo que es un escenario, el trabajar de manera integral, que hoy en la escuela nos invita también, ¿ya? Así que resalto mucho este trabajo interdisciplinar, que no solamente atiende a ese currículo explícito, sino que también podemos atender a lo fundamental, ¿no?, que son el desarrollo de habilidades para la vida. Sí, Perdón, Jimena. Hay un tema que siempre es bien complejo, ¿no?, que es la educación en la sexualidad. Recuerdo un taller que hice en el Colegio Grecia. Había todavía el Colegio Grecia, no sé si todavía existe, pero en ese colegio hicimos un levantamiento de diagnóstico de cuánto sabían los niños y las niñas en torno a la sexualidad y el funcionamiento de sus cuerpos, digamos. Y el puro hecho de que no estuvieran los profesores, que eran los profesores habituales, y que vinieran, justamente como dice Nielka, que vinieran un profesor, una profesora, un psicólogo, una psicóloga de afuera, o ¿cómo se llama?, un fotógrafo, era un periodista, que íbamos para registrar y todo esto, que éramos como diferentes todos y nos importaban distintos aspectos de la expresión de la sexualidad que tenían estos niños, que eran niños de octavo básico. Fue súper interesante no trabajar láminas, ni tampoco trabajar con material precocido, digamos, sino que más bien trabajar con pura inventiva en ese minuto, o sea, con las preguntas de ellos, o sea, funcionar la dinámica en base a las preguntas que ellos traigan. Evidentemente las personas tienen que estar bien capacitadas, los monitores, para poder responder toda clase de preguntas. Y contestar las preguntas de manera abierta y muy completas, sin esconder, digamos, en ningún aspecto que tenga que ver con la pregunta. Por ejemplo, en algún momento una niña me preguntó si una persona puede embarazarse si está embarazada. O sea, que si la persona estaba embarazada y tenía relaciones sexuales, podía volver a embarazarse.
O sea, a ese punto era la confusión que tenía, y no sabían que, digamos, cómo funciona el cuerpo, o el miedo. Es que el miedo al embarazo en las niñas es tan fuerte que traspasa todos los niveles, ¿no? De su imaginación. Entonces, los profesores estaban atrás, en la parte de atrás, al último de la sala sentados, y era como que los niños no se daban cuenta que estaban ellos atrás, y entonces se soltaron y preguntaron muchas cosas, corrigieron cosas que ellos sabían. Por ejemplo, en algún momento alguien dijo, y los óvulos, no sé qué. No, es que no se llaman óvulos, se llaman ovocitos. Una niña de 8º año corrigió a uno de los monitores que le había llamado óvulos, porque estamos acostumbrados a llamarles óvulos, y en realidad se llaman ovocitos. Entonces es muy interesante cuando uno se conecta con la infancia en el nivel de lograr empatía, de lograr la confianza con ellos. Y entonces tal vez lo que pueda funcionar es hacer convenios con las universidades o entre colegios, y hacer trabajos conjuntos de manera que cada año se pueda brindar un conjunto de talleres a colegios que estén más vulnerables en esos aspectos, en distintos aspectos, porque, por ejemplo, en matemáticas yo sé que podrían ir practicantes de las carreras a ofrecer algunos cursos, algunos aprestos a los chicos, etcétera, ¿no? Que el puro hecho de que sean personas diferentes ya opera de un modo como más de motivación. O sea, ser más creativos, o sea, menos formales tal vez, y un poco más creativos, más teatro, más cine, más dibujo, más arte, que todos los conocimientos se pueden plasmar en arte, a través del arte, ferias de investigaciones, que no sé, concursos de matemáticas o de lenguajes. Yo recuerdo esas cosas en el liceo, ¿no? Del liceo de niñas, y ahí en esa época en que el liceo de niñas el Marta Narea era un liceo de primer nivel en Chile. Y mi experiencia en el liceo fue fantástica, porque teníamos distintos, pero totalmente distintos tipos de talleres y talleres y talleres, pero ahora los recursos y todo esto, siempre se habla de los recursos, ¿no? Como si el dinero tuviera que ver con la inventiva. Si la inventiva de un profesor tiene que ver con estar feliz de ser profesor. Creo yo, no sé. Gracias, Jimena. Tenemos otra consulta. Byron, psicólogo del equipo psicosocial, Escuela G111, respecto a la temática de violencia de género ejercida por estudiantes varones. Existe mucha resistencia a abandonar estas prácticas porque hacerlo significaría ser estigmatizado por sus pares varones que ejercen estas conductas. Conductas que para ellos han sido interiorizadas en sus hogares, barrios, entre otros. Mi pregunta es, ¿de qué forma se puede romper esa resistencia al cambio, sabiendo que estas conductas serán reforzadas posteriormente en los contextos en los que se encuentran? Es una cosa muy difícil. Pero Nielka, ¿tú quieres darle alguna retro? Como psicóloga yo pienso que encausa, ¿verdad? Mira, lo que yo creo es que es muy, muy importante trabajar con la construcción y la deconstrucción de los mitos de la masculinidad. Uno de los mitos de la masculinidad es la expresión y la exhibición de la fuerza física y de la capacidad de dominio. Entonces, como la expresión de la masculinidad principal es la capacidad de dominio, y no se desarrolla la capacidad del cuidado, porque esa capacidad pareciera que está desarrollada en las mujeres, ¿no es cierto? Y que se la desarrollan con mayor énfasis a las mujeres y no a los varones. Entonces, trabajar
con la deconstrucción de los estereotipos de la masculinidad, da muchos buenos frutos. Y esto, por ejemplo, si son niños, si son jóvenes, desde los 8 años hasta los 15, todavía uno, ahí en ese nivel todavía puedes trabajar con películas, con documentales. Hay una cantidad de material audiovisual fantástico para poner en cuestión este tipo de masculinidad, que es la masculinidad dominadora, ¿no? Que es que la necesidad de demostrar que soy hombre a partir de la exhibición de mi fuerza o de la capacidad de control de los más débiles o de las mujeres, principalmente de las mujeres. Entonces, hacer talleres, ¿cómo se llama?, de debate entre hombres, y si el psicólogo está permanentemente en el colegio, es posible hacer talleres de debate con documentales cortos, con películas. Hay varias películas, ¿no?, que son súper importantes para ver. Por ejemplo, hay una película argentina que se llama XY. Esa película es súper importante de ver porque es la historia de una niña que era hermafrodita. Es como la historia de la vida real de una niña, que intenta cambiarse a ser hombre, ¿no? Y que es una niña de unos 12 o 13 años. Después está un mini documental de ser hombre, o Los hombres no lloran se llama, un mini documental colombiano que es cortito, donde hay una conversación entre jóvenes de un barrio, jóvenes comunitarios de un barrio, donde ellos están discutiendo acerca de lo que es ser hombre, y discuten y ponen en cuestión aquello. Después está la película Los hombres no lloran, porque este es un documental, y es un documental latinoamericano, y la película Los hombres no lloran es un documental, ¿cómo se llama?, norteamericano, antiguo. Y así bueno, si me escribes, igual te puedo dar una lista de documentales o de películas, pero en este minuto recuerdo esos de memoria, que puede permitir hacer un taller para analizar la construcción de la masculinidad y ver si estos chicos quieren ser este tipo de hombres. ¿Quieres ser un hombre así adulto? ¿Tú quieres? O sea, las preguntas va a depender mucho de cómo se desarrolle el debate y la interpelación acerca de qué es ser un hombre. Si un hombre es el que controla y el que domina, o un hombre es un ser humano masculino. No es sinónimo ni de dominación, ni de control, ni de fuerza física violenta. Que estos talleres funcionan súper bien haciendo una serie de dinámicas que tengan que ver con la construcción del género, los hábitos, y cuáles son las personas que más admira, por qué las admira, qué es lo que admira de esas personas, y así ir deconstruyendo paulatinamente. Y esto no se hace en un taller, se hace durante un semestre por lo menos, un taller cada semana, ¿no? 3 horas o 2 horas cada semana, trabajando el tema de la construcción de la masculinidad. En un semestre, que son como 4 meses, se logra una reflexión y una autocrítica que permite un cambio. No puede ser de uno, tiene que ser sistemático y constante, porque de uno no funciona. Gracias a ambas ahí por poder responder a las inquietudes. Vamos a continuar con otra. Dice, ¿cómo podríamos promover en todos los actores de la comunidad educativa, por ejemplo, incluidos los apoderados, quienes también tienen roles activos en la formación de los niños? Les recordamos que puedan silenciar sus micrófonos, por favor. La eliminación de la violencia de género. ¿Qué estrategias o aspectos serían esenciales para sensibilizar o concientizar esta temática?
tanto en los apoderados, como en docentes o estudiantes. Yo escuché cortado, ¿no? Pero tiene que ver con estrategias para sensibilizar a la comunidad escolar, ¿no? Sí, tiene que ver con qué estrategias o aspectos serían esenciales para sensibilizar o concientizar esta temática tanto en apoderados como docentes o estudiantes. Yo creo que acá, un poco retomando lo que dice Jimena, es clave, digamos, el trabajo que se hace al interior de la escuela con los niños, las niñas, pero también hay que intentar, y dentro del rol que tiene, ¿cierto?, la escuela, de trabajar con las familias. Yo creo que es una oportunidad. Por ejemplo, siempre recuerdo el ejemplo que he visto en varias reuniones de apoderados, cuando ponen esta canción de Franco De Vita, ¿cierto? No basta, que se enfoca más al tema más de comprarles a los niños y niñas, ¿cierto?, los recursos, y no aportarles en afecto, en educación. Y yo creo que eso se ha entendido, pero hay que transitar a abordar este tema que nos decía Jimena: qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, cuáles son nuestros roles, etcétera, y atrevernos a ampliar a temas que hoy nos convoca, ¿cierto? Y que desde la escuela se puede hacer mucho. Ya vemos que hay distintas estrategias, videos, etcétera, pero también hay un mensaje que como profesor y profesora podemos transmitir a través de de esa transposición que hacemos al enseñar, ¿ya? Sacar esos mensajes que son lapidarios, ¿cierto? A veces que segregan, que a las personas las cohortan en expresión. Tenemos que nosotros transitar a eso, a dar espacio para la discusión, para la reflexión, y ahí hay un escenario que es el que nosotros tenemos esa libertad de planificar la enseñanza. Se nos da un objetivo, pero somos nosotros los que tenemos que generar, adaptar el material de enseñanza, y eso puede estar intencionado. Así que ahí hay un tremendo escenario para potenciar. Tenemos otra inquietud. Dice, ¿qué estrategias preventivas se pueden trabajar desde la primera infancia? Creo que estaba viendo que a lo mejor para poder responder a varias preguntas, que los estereotipos y los prejuicios de género se construyen en la vida cotidiana, ¿no? En el lenguaje de la vida cotidiana, cuando en la familia, por ejemplo, hay discriminación, decir contra la población inmigrante, o contra las personas homosexuales, o contra las personas que están durmiendo en la calle, o etcétera, y el niño, la infancia, está todo el tiempo escuchando a los padres discriminar e injuriar a otra población con menores vulnerada o vulnerable. Esto es un aprendizaje que va en el lenguaje. Por lo tanto, desde la parvularia hasta el docente de la universidad debe trabajar con su propio lenguaje primero, para saber que hay que derribar estas distinciones para empezar, y promover constantemente con juegos, con el ejemplo, con eliminar los colores distintivos, eliminar el hecho de que los juguetes sean distintivos. En la parvularia en la educación parvularia debe el educador tener la claridad de que el jugar con camiones, que una niñita juegue con camiones, no la va a construir en un hombre, ni le va a cambiar su género porque está jugando con camiones, o porque el niño juegue con muñecas. Entonces, la marca de los campos separados le hace un daño a la construcción de su identidad, porque estos elementos son inocentes, los colores son inocentes, los juguetes son inocentes, son las personas las que le dan sentido. Por lo tanto,
para eliminar y desbaratar los prejuicios y los estereotipos de género, tendríamos que partir por hacer sistémico y ecológico, como decía alguien en una de las opiniones, un sistema más ecológico, que significa más integrado, las integraciones de los campos de juego, ¿no? El campo de juego de los niños con las niñas, los juguetes, los colores, la ropa, las palabras, el desarrollar la empatía, la ternura con los animales, es el cuidado de todos, los niños y las niñas, cuidarse mutuamente, y todos esos elementos son del diario vivir todos los días en el parvulario en la casa, en el parvulario en la casa. Y es una insistencia constante, porque si en el pequeño de 2 o 3 o 4 años no aprende desde el principio a asimilar un mundo no hostil, entonces va a actuar de modo hostil. Si ve a su padre escupir en la calle, evidentemente que eso va a ser parte de su práctica, o dejar la basura en la playa, etc. Entonces, son elementos que tienen o sea, el maestro y del parvulario hasta la educación superior es un ser humano integrado al contexto, y que la única distinción es que se va complejizando los contenidos que comparte con quien está en el aula. Pero la actitud del profesor o de la profesora, la actitud de los padres, del padre y la madre, debe haber una transformación en la ideología, en las creencias. Y el profesor es padre y madre también, profesor o profesora. Entonces hay una cuestión de las creencias que tenemos que modificar, desandar nuestros propios estereotipos para poder transformar la escuela, porque la escuela básica es fundamental para avanzar con un niño más empático, más dulce, más armónico. En la sociedad en que vivimos es un poco complicado, porque es una sociedad de puro consumo. Yo veo a los niños en el supermercado que hacen tremendos berrinches si la mamá no le compra lo que quiere comprar. Si le dice que no, hacen escándalo. Y entonces como que los niños han entendido, o sea, las familias han entendido mal los derechos de los niños. Yo no lo entiendo muy bien qué es lo que pasa en esas familias donde el niño domina a la madre en el supermercado, y después yo no sé qué pasará cuando se van a la casa, pero algo pasa ahí, ¿no? Agradecemos nuevamente a las expositoras, también a quienes han escrito por el chat, tanto en comentarios como en preguntas, y vamos a leer la última de ellas en virtud, ¿cierto?, del tiempo. Dice: trabajo en un liceo que imparte, entre otras especialidades, la de atención de párvulos, que año a año se ha caracterizado por ingreso solo femenino, 2 cursos, lo cual se repite también en las universidades con la carrera de educadora de párvulos. Este año, por sistema de admisión escolar, algunos varones, sin haber postulado a ella, han sido derivados como forma de completar cupos a dicha especialidad. La reacción de ellos y sus familias ha sido lapidaria, y descartan absolutamente como una opción válida para estudiar. Lo que me hace pensar hasta dónde estamos preparados para ir derribando estereotipos de género, y cómo contribuir desde nuestro trabajo, teniendo a un sistema educativo, en este caso, que lo perpetúa. Bueno, es algo que nos encontramos, ahí hay un ejemplo, y que no solamente se da en el ámbito escolar, ¿cierto? Esto de separar la enseñanza en cuanto a hombre y mujer. Ahora, yo pienso que aquí hay claves como, por ejemplo, que la va a ir dando la misma avance, ¿cierto?, de los paradigmas actuales que estamos trabajando, que se están impulsando, ¿ya? Yo creo que esto va a transitar a que de escuela a escuela también den esa opción
porque no hay que perder de vista que las personas también podemos elegir, y si esto en el fondo se da y tiene público, acá hay creencias, hay detrás ideología, ¿cierto?, que las personas tienen, por lo tanto me imagino que matriculan a sus hijos o hijas en estos colegios, pero yo creo que este paradigma va a ir transitando a paradigmas más igualitarios, en donde también se dé este abanico, ¿cierto?, de posibilidades de dónde nosotros matricular, inscribir a nuestros estudiantes. Ahora, lo que no puede ocurrir es que estos espacios se limiten, ¿cierto?, a una población específica. Eso yo pienso que hay que trabajar, y a medida que vamos tomando conciencia como sociedad, como persona, lo vamos trabajando desde la escuela, esto va a ir cambiando. Entonces, ya vemos que hay cambios interesantes, ¿no? En cuanto a temas desde los primeros niveles escolares, antiguamente lo que decía recién Jimena, temas de inclusividad en la escuela, en la primera infancia no se daba, es decir, las niñas no podían, o los niños, jugar con muñecas, y hoy el currículo escolar no tiene un objetivo de aprendizaje en donde los niños tienen las muñecas, se les enseña que tienen vagina, tienen pene, y eso es un gran avance que se ha ido transitando así, pero yo pienso que estamos en este espacio educativo a nivel político, a nivel micro, macro, ¿cierto?, que va a transitar a cambio. Claro, es lento, es un cambio muy lento, porque puede ser que la literatura, los textos avancen rápido, pero la cultura es más lenta para asimilar los cambios paradigmáticos. Entonces, las transformaciones de género están recién empezando a hacer más mella en Chile ahora, a partir de hace 2 o 3 años. Si bien ha habido en estos últimos 30 años, ha habido cambios importantísimos, estos cambios no han llegado a todos los rincones de la misma manera. O sea, hay un fragmento de personas que han recibido con beneplácito los cambios, pero en otros sectores es muy forzado. Por tanto, los cambios más radicales, más importantes, van a empezar recién a incidir desde el Estado y que traspasar a las políticas públicas, y de las políticas públicas a las acciones. Y la cultura es resistente, porque la cultura chilena es conservadora y es binaria. Por lo tanto, le cuesta muchísimo aceptar la transformación, y es un sector de la población la que está transformada y que está empujando a los cambios. Pero estos cambios van a venir, o sea, por ejemplo, que haya hombres parvularios, o hombres enfermeros. Yo me acuerdo que hombres enfermeros también había muy poco, y maestros, etcétera. O sea, son cuestiones que van a ir incluyéndose en las carreras paulatinamente, como mujeres mineras, o mujeres mecánicas, o mujeres choferes de camiones. Eso se está viendo recién ahora. Entonces hay que tener un poco de paciencia, pero el cambio lo hacemos en el aula, cada uno de nosotros, aunque sea lento. Yo llevo 20 años en Antofagasta intentando incluir los temas de género en las universidades y compartiéndolo con las instituciones que trabajan en los temas, y tiene un alto costo. O sea, el costo es demasiado elevado y la gente se cansa, pero por suerte hay relevos jóvenes hoy. Y entonces no creo que esto vaya a cambiar. Esto, por eso dije hace rato, esto no tiene vuelta. Ya se anunció ¿no? Y esto es muy difícil que tenga vuelta. Por lo tanto, hay que tener paciencia, nada más. Agradecemos nuevamente a Nielka y Jimena ya por la claridad, por su experiencia y por el compartir. También a las y los asistentes, hemos tenido una alta convocatoria. Son espacios necesarios y que ojalá sea el inicio de muchos más, ¿ya? Sin duda, creo que Nielka como Jimena pueden seguir en otros conversatorios y en otras instancias que se puedan generar, así que los invitamos a
compartir esta información, difundirla y ojalá poder volver a encontrarnos en un próximo encuentro. Finalmente vamos a pedirle a Alejandra Pozo, la directora de género, que pueda dar unas palabras de cierre en virtud, ¿cierto?, de esta semana tan importante. Una cosita quisiera decir, y no sé si tú también podrías, tal vez, ¿no? Yo no tengo problemas en que si la gente que quiera consultar sobre manuales, yo tengo muchísimos manuales online, y también puedo recomendar películas y material que yo misma utilizo en los talleres de género, y que si quieren solicitarlo, me lo pueden pedir por correo, ¿no? Mi correo es jsilva@ucn.cl, ¿no? Jimena, ¿se lo puedes escribir también por el chat para que las personas lo puedan anotar? Lo mismo en el caso de Nielka. Espera, voy a escribirlo acá. jsilva@ucn.cl. Ese es mi correo. Ese. Sí, también para que Nielka... De manera que las personas que quieran pedirme manuales de género, de cómo el género, ahí tengo una colección de manuales de género y películas que puedo recomendar para distintos temas y distintas edades, de manera que se pueden armar talleres, y también además recomendar hacer convenios. Los colegios pueden hacer convenios con la universidad, con la carrera de pedagogía o con la carrera de psicología para hacer prácticas en sus colegios, ¿no? Gracias, Jimena. Ahora sí, le vamos a dar ahí paso a Alejandra. Sí, tenemos que cerrar, porque a las 5 nos encargó el Mercurio, tenemos que cerrar. Así que muchas gracias, Jimena, en todo caso. Yo sé que tú eres una mujer muy comprometida con los derechos humanos de las mujeres, así que me consta que este ofrecimiento te nace desde el alma y estoy segura que muchas personas lo van a recoger. Quiero agradecer en particular, primero a Nielka, que apenas conversé con ella, vamos a armar unas actividades en torno a la erradicación de la violencia de género. Inmediatamente tomó la posta y conversó con la Escuela de Psicología y coordinaron este conversatorio que nace además de una reunión que sostuve con don Carlos Sánchez, que me había manifestado una preocupación en torno a la necesidad de que los equipos psicosociales obtuviesen capacitaciones en materias de género, y en virtud de ese llamado es que hemos realizado esta primera actividad, que espero no sea la última, porque tenemos la convicción de que para erradicar la violencia de género, tal como señalaba Jimena, tal como señalaba Nielka, es necesario trabajar desde la primera infancia, y para eso el rol de la educación pública es importante. Principalmente porque la educación pública viene a corregir las inequidades económicas que existen en la sociedad y satisfacer y entregar el derecho a la educación, que está consagrado constitucionalmente pero no garantizado. Hoy día nos encontramos en todas estas actividades y la verdad es que bastante emocionante encontrarse con equipos sociales de establecimientos educacionales, dentro de los cuales está el que yo estudié, porque efectivamente es allí donde se adquieren las primeras herramientas para poder avanzar hacia la equidad de género y erradicar la educación sexista. Desde antiguo existe un convenio internacional de la década del 60 que ya hablaba sobre la eliminación, la erradicación de la discriminación en materia de educación. Posteriormente vino la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de discriminación en contra de la mujer, que exige a los estados avanzar hacia la erradicación de los estereotipos y de los roles. Pero sin embargo, en la práctica eso resulta completamente difícil, toda vez que tenemos efectivamente una cultura patriarcal arraigada, y que para eso trabajar desde una dirección de género con una universidad ya es un desafío enorme. Erradicar la violencia de género, avanzar hacia la equidad en una región y luego en un país, es una tarea mayormente gigante. Entonces necesitamos las voluntades de todas y todos. Y en ese aspecto, la Universidad Católica del Norte tiene un compromiso en su misión institucional de avanzar hacia el respeto de la dignidad de las personas, en virtud de sus valores que los inspira del humanismo cristiano, y de los cuales nos hacemos carne y atendemos ese llamado también para trabajar al interior de la comunidad universitaria y hacia afuera. Agradecer el apoyo constante y la colaboración constante que ha tenido el Mercurio de Antofagasta, que se ha sumado a varias actividades que hemos tenido durante esta semana, y dejamos abierta la invitación a los equipos psicosociales para que puedan seguir participando de todas las actividades,
como también si es que efectivamente detectan algún tipo de necesidad o tienen algún tipo de requerimiento, no duden en comunicarse con la Dirección de Género a través de don Alejandro Abello, don Carlos Sánchez, para poder coordinar algún tipo de actividad. Hoy día estamos atendiendo varios llamados, pero aquí hay harta convicción y hay harto compromiso, así que buscamos los espacios para poder trabajar. Muchísimas gracias a todas y a todos, esperamos que esta actividad haya sido satisfactoria, esperamos que sea la primera. Quiero agradecer también a Yurka por la excelente moderación, también muy comprometida desde el inicio con este tipo de actividad, también a la persona que está colaborando en lengua de señas, que no es menor esa colaboración, también es muy importante porque también la inclusión es un gran desafío. Así que no me queda nada más que agradecer, en nombre también del rector. Nosotros como Dirección de Género dependemos de Rectoría, también agradecer en nombre del rector el compromiso que han tenido cada una de las relatoras, la moderadora, en esta actividad. Así que las felicito a ustedes y agradezco la participación de todos los equipos psicosociales que hoy día están participando. Muchas gracias, Alejandra, y bueno, damos por finalizada la actividad. Nuevamente agradecemos a las expositoras y también a todos y todas quienes pudieron ser parte de este conversatorio. Muchas gracias.